Bienvenido al Ministerio Proclamando un Evangelio Santo. Te habla ministro o capellán Waldemar Cruz. Eh, a continuación, quisiera presentar un video. Hacer este video quisiera continuar parte de mi testimonio, eh, pero esta vez muy diferente. Dios le bendiga. Primeramente, doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da, una oportunidad de vida, una oportunidad para compartir mi experiencia con todos ustedes, con experiencias que he tenido con la vida, con la muerte, entre la vida y la muerte. Los que me conocen saben mi testimonio, y si usted no me conoce y quiere saber acerca más del testimonio, en el canal Waldemar Cruz podrá encontrar mi testimonio, el cual pues Dios hizo una sanidad divina en mí, y de ahí puede partir, comenzar a entender un poco más esta continuación del testimonio. Um, También quiero compartir con ustedes experiencias que he tenido en la vida religiosa, eh, con los poderes de las tinieblas, y me refiero a experiencias que he tenido con los demonios, experiencias que he tenido con las huestes de maldad, y cómo Dios me ha dado la victoria en toda esa batalla. También quiero testificar y tener la oportunidad de testificar como el Dios de Israel, el Todopoderoso, siempre me da la victoria sobre los poderes de las tinieblas, la victoria sobre la muerte y sobre la vida, y una vida victoriosa, una vida cotidiana, secular, victoriosa. Pero en esta ocasión quiero hacer hincapié, quiero hablar de la vida religiosa y de mi experiencia en el movimiento denominacional Pentecostés. Eh, yo nací y fui criado en el Evangelio. Era una iglesia sin denominación, pero luego a los años, después que me reconcilié con el Señor, estuve apartado mucho tiempo, el cual no debí nunca ser nadie que ponga su mano en el arado, debe tornar su mirada hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Oh, por eso tenemos que seguir perseverando hasta el fin. Oh, pero cuando me reconcilié con el Señor, pues vine a una denominación pentecostal. Y quiero contar, ¿verdad? Quiero aprovechar la oportunidad para explicar mi situación, porque como muchos saben, yo nací criado en el Evangelio, pero ahora yo asisto a una iglesia mesiánica, a una congregación mesiánica, mejor dicho, eh, donde estamos, ¿verdad? Judíos y no judíos. Y quiero explicar por qué pasé del cristianismo al judaísmo mesiánico. Eh, Mucha gente tiene un prejuicio en contra de los judíos, en contra de Israel. Tienen prejuicio en que, y teología mala de que ya la iglesia reemplaza a Israel, cuando eso no es cierto, sino que somos un solo pueblo. Cuando usted se convierte al Señor y comienza a andar en los caminos de Dios, del Eterno, usted ya no es gentil, usted comienza a andar, usted injertado en Israel, usted se convierte en Israel. No estoy hablando de Jerusalén, la nueva Jerusalén, ni nuevo Israel moderno. Estoy hablando del pueblo de Dios. Usted es parte del pueblo de Dios. Las promesas a Abraham, usted es parte de las promesas de Abraham, usted es injertado al pueblo. Pero estas cosas las vamos a estar estudiando poco a poco. Pero quiero aprovechar para explicar esto porque
A veces tenemos este concepto de que este es pentecostal, está perdido, o este es católico, se lo llevó el diablo, o este adventista está mal. Hermano y amigo que me escucha, hay un problema serio en las denominaciones. Las denominaciones es lo que causa es división. Y yo quiero explicar por qué yo hice el cambio y por qué practico el mesianismo, Messianic Judaism, se le conoce en inglés, judaísmo mesiánico, y no todas las iglesias mesiánicas son las mismas. Hay algunas que no practican el judaísmo, pero hay algunas que sí practican el judaísmo y les voy a explicar cuál es la diferencia. El judaísmo mesiánico creemos en Cristo. Creemos en que Jesús es el Mesías de Israel. Lo que no creemos es que Cristo haya venido a abolir la ley o a los profetas, como dice su palabra. Y tampoco creemos en escoger los mandamientos que nos dé la gana. Guardamos todos los pactos. Creemos en la restauración de Israel. Creemos en que Cristo viene por segunda vez a restaurar el reino de Israel. Y usted es parte de ese reino. La diferencia entre el cristianismo y el mesianismo es que nosotros guardamos el sábado como el séptimo día y no comemos comidas que son, según la Biblia, son comidas inmundas, como cerdo, langosta, pescado que no tienen escamas, etcétera, etcétera. A diferencia de los cristianos, guardamos las fiestas del pueblo de Israel, que Dios se las dio al pueblo de Israel, y la diferencia es que no celebramos todas las fiestas que están en el calendario gregoriano, y poco a poco, vamos a explicar el porqué. Por favor, no rechace de inmediato. Usted debe escuchar lo que yo tengo que decir, porque la Biblia dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y si usted no escucha, usted no puede tener conocimiento. Yo tengo una experiencia vivida que yo sé que van a ser de beneficio a muchas personas que piensan de la misma forma. La mente es como un paracaídas. Si usted se lanza de un avión y usted no abre el paracaídas, usted se va a matar. Usted cae y cuando cae al suelo, muere. La mente es de la misma forma. Si usted no es abierto a escuchar a las personas, usted le falta el conocimiento, y dice la Biblia que sin conocimiento usted se pierde. También dice la Biblia escucharlo todo, retener lo bueno y lo malo dejarlo ir. Y quiero hacer, ¿verdad?, esta diferencia, esta explicación entre el judaísmo mesiánico, o el mesianismo, mejor dicho, el mesianismo versus el cristianismo. La diferencia en la salvación es lo mismo. No hay tanta diferencia. La única diferencia es la doctrina, el cómo se presenta el plan de salvación y cómo termina la historia. Cómo empieza la historia y cómo termina la historia. Oh, pero somos hermanos en la fe. Yo sigo participando en los ministerios cristianos porque yo soy ministro capellán del Ministerio Restauradores de Vida, el cual preside nuestros amados pastores Luz Borrero y Juan Borrero. Yo amo al pueblo cristiano, yo amo a mis hermanos, pero debido a mis convicciones y a este testimonio que vamos a traer hoy, usted se va a dar cuenta, si usted analiza bien conmigo la escritura, por qué mi cambio. Y yo creo que es prudente elaborar sobre el cambio para beneficios de muchos que quizás piensen como yo, y que además creo que le debo una explicación más clara a mi familia, a mi mamá,
a mis primas, mis tíos, mis tías, a los pastores. Yo le debo esa explicación. Por favor, escuchen. Escuchen, porque si usted no escucha, usted no aprende. Y tampoco no nos podemos entender los unos a los otros. La comunicación es vital, es importante. Pero si usted cierra los oídos a las experiencias de los demás, ignora las cosas, los sucesos de los demás cuando quiere llamar la atención, como yo en este caso quiero llamar su atención, entonces no progresamos, no hay progreso, no hay entendimiento. Y yo creo que yo le debo esa explicación al pueblo. Y por esta razón es que yo estoy haciendo esto. Es importante que presten atención y si tienen alguna Biblia, ábrala, búsquela. Tome nota porque este testimonio a muchos no lo van a poder entender si no abren la Biblia. A muchos les va a caer mal. Aunque le presente pruebas con la escritura, aunque yo le presente pruebas físicas, muchos no van a entender, pero yo sé que muchos van a entender y muchos van a asumir otra actitud en cuanto al mesianismo. Y no tan solo el mesianismo, porque yo no quiero imponer doctrina y religión. Lo que yo quiero es traer la verdad de la escritura, lo que dice la escritura. No lo que dice el pastor, la pastora, el rabino, no. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice nuestro Maestro Jesús? ¿Qué dicen ellos? Y muchas de las personas no van a entender, ni van a querer escuchar, ni van a querer cambiar, ni van a querer asumir responsabilidad ninguna. ¿Por qué? Porque teniendo ojos no ven, teniendo oído no oye, y su corazón está endoctrinado a teologías destructoras. Y creen más en el hombre o la mujer que en el mismo Dios eterno y que en el mismo Jesús que tiene unas palabras que vamos a estar estudiando, que aunque yo le diga, mira, esto fue lo que dijo Jesús, ellos no van a escuchar, porque tienen el corazón endoctrinado. Preste atención a la palabra, no a mí, a la palabra, porque lo voy a llevar por la palabra. Yo voy a salirme de la cámara y yo les voy a enseñar a ustedes en la computadora, verso por verso, mientras hablamos y explicamos. El hombre cree más en las doctrinas de hombre, el hombre cree más en las dogmas de hombre que en la misma palabra de Dios. Y ese es el problema que yo tengo con el cristianismo. Y en el judaísmo ocurre lo mismo también, en diferentes formas, pero vamos a ver en qué forma. Yo sé y creo en mi corazón que esto va a ser beneficioso. Presta atención, hermano amigo, hermano oyente que me escucha. Otra diferencia que quiero hacer notar entre el mesianismo y el cristianismo es que nosotros indagamos en las escrituras originales. Sabemos que no tenemos manuscritos originales, pero cuando digo originales me refiero al idioma original. Tenemos manuscritos muy fieles y en estos últimos años se han descubierto unos escritos del Mar Muerto, de las cuevas de Qumran, que son muchísimo más antiguos que todos los que hemos tenido. Cuando se ponen a la altura de los otros, son muy fieles. Y son en su idioma original. Estamos estudiando hebreo. Llevo 3 años estudiando. Gracias a Dios puedo leer, puedo escribir. Entiendo bastante, no mucho. El hablar se me hace difícil, pero la lectura es un poco más. Uno empieza así leyendo. El hablar no me sale muy el hebreo conversacional porque no lo practico. Pero estamos practicando hebreo bíblico
para beneficio de poder entender estas cosas que están sucediendo, que están pasando. Para entender la escritura. La diferencia del mesianismo y del cristianismo es que nosotros estudiamos la palabra en hebreo y buscamos los significados originales. Usamos el verdadero nombre de Jesús. Usted lo conoce por Jesús y yo no estoy en contra de usar el nombre de Jesús porque yo me convertí en el nombre de Jesús. Yo reprendo demonios en el nombre de Jesús porque Él sabe de quién yo estoy hablando. Pero en ocasiones me va a escuchar decir Yeshua. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero nombre de Él. Yo me llamo Waldemar. Y si yo voy ahora mismo a China y un chino me pregunta que cuál es mi nombre, él tiene que decirme Waldemar. Él no me va a decir un disparate, él tiene que decirme Waldemar. Cuando usted vino de Puerto Rico aquí, su nombre era José. ¿Y cómo le dicen a usted? José, right? Cuando yo vengo de Puerto Rico, vine a Estados Unidos, mi nombre es Waldemar. El nombre de Jesús es Yeshua. El nombre de Jehová es Jehová. ¿Por qué? Porque no había J en esos años. Ni la J fue una letra que es para nuestro idioma y para el idioma inglés. Y usted le dice esto a una persona que es ignorante a la lingüística y se pone hasta a predicar en contra del nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Repito, yo no estoy en contra de los que usan el nombre de Jesús. Yo uso el nombre de Jesús y vamos a estar usando el nombre de Jesús. La otra diferencia es que guardamos el sábado. Y la otra diferencia es que guardamos la fiesta y no comemos comida inmunda. Guardamos los pactos, todos los pactos son vigentes. Y vamos a ver por qué. Pero en este testimonio yo voy a testificar cómo mi experiencia, última experiencia en la iglesia pentecostal y por qué yo salí corriendo de ahí. Que va a ser un estudio testimonio. So, Dios le bendiga. Espero que disfruten este testimonio. Dios le bendiga. Ok, para comenzar, vamos a definir el cristianismo del judaísmo un poco en la escritura. Vamos a ver lo que podemos ver a través de las diferentes versiones de la Biblia y podemos, ¿verdad? Hacer algunas señalaciones aquí. La palabra cristiano viene del Nuevo Testamento, ¿sí? Y fue dada a los creyentes por los paganos, por los griegos. Luego que los creyentes la tomaron ¿verdad? Los creyentes la tomaron como un título de honor y de identificación como creyente en el Dios de Israel. Claro que sí. Y con mucha razón. Ahora, al igual que la palabra iglesia. Ok, yo estoy tratando de que usted vea la lingüística aquí. La palabra iglesia, eclesia en el griego, esa palabra se utilizaba para referirse no solamente a los grupos que eran creyentes en el Dios de Israel, que no eran judíos, sino que ellos se lo decían a judíos y no judíos. Ellos miraban una sinagoga y le decían eclesia. Ellos miraban una ganga de diablos y demonios y le decían eclesia. Eclesia significa un grupo de gente juntos. No importando la denominación, la raza o partido político, no. La palabra iglesia era una simple palabra refiriéndose a un grupo de personas. En diferencia de en el hebreo que Kehilot es congregación y Kehilot es una congregación definitivamente del Dios de Israel. Por eso es que usted ve, en muchas congregaciones mesiánicas se llaman Kehilot, que viene siendo, ¿verdad? La mejor palabra que usted puede utilizar para
para definir, ¿verdad? Traducir esa palabra de Kehilot, iglesia. Eh, lo mismo pasa con la palabra cristiano. Es la palabra que ellos usaban para, 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 para sus dioses paganos, como appoint, como señalados, como que eran ellos. Ellos le pusieron cristianos porque era la forma que ellos hablaban. Pero entre los judíos y entre no solo los judíos, israelitas y todos los hebreos, ellos no eran cristianos. Ellos no se llamaban el uno al otro cristianos. Entre Jesús mismo y los apóstoles, ellos mismos no se llamaban cristianos. Nosotros lo vemos así hoy porque ese es nuestro lenguaje, esa es la traducción que ellos utilizaron. Eh, eh, Dice Hechos capítulo 26, en la Biblia, esta Biblia es, me parece que es la Reina Valera, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Si ven aquí él está en azulito, el versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Con esto en mente, vale la pena mencionar que los llamados cristianos de hoy, todos los que son llamados cristianos hoy, no se refleja nada a los cristianos en el tiempo bíblico del Nuevo Testamento. Y eso, póngale cabeza y sigue escuchando para que usted vea que es verdad. Ningún cristiano de aquí, de hoy, del tiempo de hoy, refleja la iglesia o la congregación o el quejiló del Antiguo Testamento. Esta congregación reflejaban verdaderamente más el judaísmo que el cristianismo moderno. ¿Y por qué? Porque ellos se reunían los sábados, se reunían los domingos también. Claro que sí, porque los domingos los judíos también se reunían a recoger los diezmos, porque ellos no cargaban nada los sábados. Pero con esto quiero decir que el día en específico que era para adoración ellos, el día santo era el sábado, no era el domingo. Por eso yo digo que ninguna congregación cristiana hoy refleja lo que refleja el judaísmo anterior. Si usted es sincero con usted mismo, usted puede notar que el judaísmo no tiene las divisiones denominacionales a la magnitud de los cristianos si las comparamos hoy, ¿verdad? Pero antes de continuar, vamos a ver también qué dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Por favor, estoy tratando solamente de hacer una lingüística, porque nosotros, la manera que nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia, es como si esto hubiera pasado ayer. No, hermano, usted tiene que hacer un análisis histórico y un análisis lingüístico. Entonces, pensar hebraicamente. Usted no puede pensar como puertorriqueño. Usted no puede pensar como mexicano leyendo la Biblia. Usted tiene que transportarse a ese tiempo. Tiene que estudiar ese tiempo. ¿Quién eran los reyes? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Qué era lo que se hacía? ¿Cuáles eran los idiomas? ¿Cómo se hablaba? ¿Quién odiaba a quién? ¿Quién amaba a quién? Todas esas cosas usted tiene que analizarlas y ponerlas en perspectiva para entonces usted poder hacer un análisis textual. Porque por eso es que ahora mismo usted le dice eso a una persona que solamente ha leído la Biblia en español. No, es cristiano y se acabó. No, hermano. Y no importa, en verdad no es que sea un pecado o deje de ser pecado. No es lo que yo quiero. Yo quiero señalar para que usted entienda y transporte su mente para que vaya entendiendo. Nosotros utilizamos unos manuscritos en la Reina Valera y en la King James, unos manuscritos que tienen 400 y 500 años ¿verdad? Que fueron encontrados 500 años después de Cristo, 400 años después de Cristo. Y en el griego hay más de 2000 variedades de manuscritos. Nosotros tenemos unas copias fieles con las cuales utilizamos para usar la Reina Valera y la King James, el cual le llaman el Textus Receptus, y hay tres textos más, el Sinaítico, el Vaticano y el Alejandría, que se utilizan. Estos tres manuscritos son los más famosos, pero hay más de 2000 variedades.
Y no, muchos no están completos y tienen que consultar otros para completar lo que ya ellos tienen. Pero entonces ahora hay unos descubrimientos ¿verdad? De las cuevas del Mar Rojo, perdón, del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, donde se encontró toda la Biblia, con excepción del libro de Estel. Pero toda la Biblia y tampoco el Nuevo Testamento, sino todo el Antiguo Testamento, porque esta era una comunidad ortodoxa, esta era una comunidad farisaica. Y cuando esta comunidad vivía ahí, perdón, no farisaica, se le están tratando de tachar como esenio, que era otra secta del judaísmo. La cosa es que, lo importante, perdón, aquí es que son fieles a lo que a nosotros tenemos. Son fieles, pero son más antiguos. Lo que le quiero decir a usted es que quizás usted, o los estudiosos dicen y creen que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero hoy hay mucha discusión y hay mucha duda porque están encontrando manuscritos de los Nuevos Testamentos más viejos, pero en el idioma arameo y hebreo. Con esto le quiero decir que el idioma que hablaban los discípulos y Jesús y como escribieron el Nuevo Testamento, no estamos 100% seguros, pero no hay seguridad de que fue en griego ahora. Antes se aseguraba que eran en griego. Hoy no se puede asegurar que eran en griego. Usted tiene que abrir su mente y dejar que esto entre, ¿verdad? Y que usted pueda, para que usted pueda analizar. Y hay muchas pruebas bien convincentes de que apuntan a que el libro de Mateo, el libro de los Hechos y muchos otros libros de la Escritura nuevo testamentaria, los escritos apostólicos, de que fueron escritos en arameo y en hebreo. Con esto en mente, tenga en cuenta que esto es una traducción, lo que usted tiene en la mano. Si vamos aquí, este es Hechos capítulo 26, versículo 28, dice, aquí tengo diferentes versiones. Mira, está aquí a mano izquierda, ¿ves? Dice King James con strong number. The Scripture 2009, en esta cola para abajo aquí así, este es el verso 28 de la King James, este es el verso 28 de la Scripture. Then tenemos aquí la Tree of Life version. Y déjeme decirle que esta Tree of Life version fue utilizada del mismo manuscrito de Textus Receptus que nosotros utilizamos para la King James, para la Reina Valera, pero fue traducida de los manuscritos que ellos tienen, de las copias que ellos tienen, con eruditos cristianos y judíos a la misma vez, trabajando juntos por primera vez para esta fiel traducción. Tenga eso en cuenta. Español Reina Valera, aquí está, mi favorita, hermano. Aunque tiene un estilo que tiene sus errores, es una obra majestuosa. Aquí tenemos también la Kadosh, ¿verdad? Que es una israelita mesiánica. Y la Pechita, Nuevo Testamento de la Biblia en arameo. Y aquí todas estas que están aquí, estas son todas diferentes versiones, hebreo, en griego, de todos los años. Hermano, yo estudio la Biblia en todos los idiomas para poder traerle a usted esto. Pero vamos a ver qué dice Hechos capítulo 26, versículo 28. Vamos a comenzar por la King James. En inglés dice, Then Agrippa said unto Paul, Almost you persuade me to be a Christian. ¿Sí? ¿Está viendo ahí? La palabra cristiano. Por poco me persuade a ser cristiano, le dijo Agripa a Pablo. Acá en la TS 2009, que es The Scripture 2009, el versículo 28 dice, En Agrippa said to Shaul. ¿Usted está viendo? Pablo no es un nombre hebreo. Pablo es un nombre americano. Un nombre inglés. Su nombre hebreo era Shaul. Usted está viendo, estamos regresando a nuestras raíces, estamos regresando al mesianismo. Lo que está tratando de hacer es restaurar los nombres de los profetas, los nombres de Dios, los nombres de su hijo Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo el Mesías, los nombres de los libros,
para que usted encuentre algo más. No estoy diciendo que deje la Biblia hispana o la Biblia King James, no, jamás. Eso son obras de arte, hermano. Eso es la Sagrada Escritura. Pero usted tiene que considerar también que hay nuevas evidencias y esto no le va a cambiar a usted su forma en cómo va a ser salvo. No, 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 no. Esto le va a dar a usted le va a dar más luz para que usted pueda ver la verdad del Evangelio. Y aquí dice, fíjese como dice la descriptor, aquí el 28, donde está mi mouse. Y en Agrippa say to Shaul, with a little you might persuade me to become messianist. Ahí está viendo, ¿verdad? Que la palabra mesiánico y cristiano significa lo mismo, que es servidor del Mesías, seguidor de Cristo. Es lo mismo. Agrippa said to Paul, in a short time you trying to persuade me to be messianic. Esta es la TLB. Y acá, en la Kadosh, aquí en la Kadosh, esta que está aquí, que es acá, el 28 dice, Agripa dijo a Shaul, en este corto tiempo me trata de convencer de que sea mesiánico. La Peshita lo traduce acá al último, dice a mano derecha acá, donde está mi mouse. Entonces el rey Agripa le dijo, por poco me convence a ser cristiano. Yo no estoy diciendo que sea mal la palabra, pero hoy, el cristianismo de hoy no refleja nada de lo que era el cristianismo antes, cuando no se le llamaba cristianismo. Los únicos que lo conocían como cristianismo eran los paganos. Pero luego fue aceptado porque era como la palabra cristiano para ellos era como un insulto primero. Pero ellos dijeron, no podemos utilizarla como insulto porque si ellos están tratando de decir que somos seguidores de Cristo, pues a mucha honra y con mucho orgullo, y eso está muy bien. Pero en las comunidades originales no era cristiano. Y vamos a ver. Aquí en Hechos capítulo 11, 25 dice que Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, Antioquía es Siria, hermano. Y lo que es Siria hoy. Y se reunieron con la congregación, con la iglesia, por todo un año. Y enseñaban a las multitudes y discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, si usted se quiere transportar a ese tiempo, usted viene y dice, ok, lo lee de otra forma. Le dice, y Bernabé salió rumbo a Tarso. Cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la Quejilot, con la congregación. No utilice la palabra iglesia. O sea, en este momento, ahora nada más. No estoy diciendo que no la vuelva a usar. Lo que me refiero es léalo con eso, con la congregación por todo un año. Y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó mesiánicos por primera vez. Yo sé que sí, que fueron cristianos, la palabra cristiano, pero en ellos no se llamaban cristianos. Se reunieron con la Quejilot, con la congregación. Yo sé que hay muchas preguntas, que hay muchos versículos que padecen como si es lo contrario. Pero la iglesia no comenzó en Pentecostés, como dice la gente. La iglesia comenzó en el monte Sinaí, la Quejilot, la congregación. Eso es lo que yo me baso. Es solamente un dato para que podamos analizar. Ahora, con esto en mente, vale la pena mencionar que los llamados cristianos hoy no reflejan en nada a los cristianos del tiempo bíblico, del Nuevo Testamento, los cuales verdaderamente reflejaban más el judaísmo que el cristianismo. Si usted es sincero con usted mismo, usted puede notar que el judaísmo no tiene las divisiones denominacionales, ¿verdad? Ni las divisiones de el judaísmo no tiene esas divisiones denominacionales con tal magnitud que los cristianos. Si los comparamos con la iglesia primitiva, la iglesia era considerada, y con mucha razón, o sea, la Quejilot, la congregación de Cristo, de Yeshua, el Mesías, para el tiempo de Pablo, para el tiempo de Pedro, para ese tiempo, era considerada una rama del judaísmo.
y con mucha confianza, yo ahora mismo, después de haber indagado, puedo decir que los primeros creyentes en el Mesías, en Yeshua, fueron llamados secta de los nazarenos, por primera vez. A los que se le llamó cristiano fue fuera de Israel, fue allá en Grecia, por allá en Siria, por allá por otro lado, no fue en Jerusalén. Eh, eh, pero yo lo que quiero que usted entienda la diferencia en lo que dice la gente y en lo que dice la escritura. En Siria fueron por primera vez llamados cristianos, pero en verdad, en realidad no fueron llamados así por primera vez. En Siria sí, pero en Israel era llamado la secta de los nazarenos, porque eran hermanos, eran una rama del judaísmo. Y era una rama del judaísmo mesiánico. Y si vamos a Hechos, aquí ahora mismito, rapidito, capítulo 24, versículo 5, acá, aquí vemos, ¿eh? Pues hemos descubierto que este hombre verdaderamente es una plaga, está hablando de Pablo, que provoca disensiones entre los judíos en el mundo entero. Él es el líder de la secta de los nazarenos. La secta significa el camino. Ellos eran juzgados por seguir otra secta. Y en cuanto a la otra secta, o como le diríamos hoy, denominaciones, eso era una denominación del judaísmo, los nazarenos. Denominaciones del judaísmo eran al menos 4 en ese tiempo: los saduceos, los fariseos, los celotes, y los nazarenos, y había otra más. No, creo que hay otra más. Pero hoy solamente hay, mira, fíjese eso, compare esto. Preste atención, hermano. Hace 2000 años habían al menos 4 o 5 denominaciones del judaísmo. Hoy solamente hay menos de 10 denominaciones judías. O del judaísmo. 10 denominaciones. Y casi todas se asimilan. Tienen sus diferencias y casi todas se asimilan. Ahora, compárela con los cristianos, que hoy ya cuentan por lo menos con 33,000 denominaciones en el mundo, cada cual con su doctrina, cada cual con su teología, cada cual con su principio de la historia, cada cual con el final de la historia. Unos se van para el cielo, otros se van a quedar en la tierra. En los testigos de Jehová unos van para el cielo y otros se quedan en la tierra. Por favor, tienen un arroz con espagueti. Cada denominación tiene su propia teología. Y una cosa los judíos tienen es que ellos creen algo, y eso es completamente de principio a fin. Y hermano, este no es el tiempo de hacer todos estos estudios. Yo quiero que usted me escriba, yo creo que usted escriba, me deje mensaje, preguntas, y vamos a estar haciendo estudios, porque hay cosas que merecen más tiempo. Pero este no es el momento. El momento de ahora es, ¿verdad?, explicar el por qué yo escogí el judaísmo mesiánico. En Estados Unidos hay por lo menos una denominación católica romana, 60 ortodoxa y 6,161 protestantes. Cuando digo protestantes, estoy hablando de pentecostales, bautistas. Estoy hablando de todas las otras denominaciones, evangélicos, muchas denominaciones, los menonitas, aquello, lo otro, son muchas, hermanos. Y no estoy diciendo, no estoy cuestionando la salvación de la gente. Lo que yo cuestiono es su doctrina, la enseñanza escatológica, la enseñanza, ¿verdad?, las teologías que te hacen, ¿verdad?, que destruyen las congregaciones. No hay esa unidad. Y esto es algo mal. Esto tiene que arreglarse. El Señor quiere arreglar, Dios quiere arreglar este asunto. Pero tiene que comenzar por la casa, comenzar por los lideratos. Tremendo, hermano.
Póngase a pensar en eso. La denominación más dividida es el cristianismo. Ahora que yo quiero explicar en lo que yo creo hoy como doctrina, antes de seguir con el testimonio, para que ustedes entiendan el porqué y de dónde yo me baso, dónde está mi fundamento para el cambio de religión y para el cambio de doctrina. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Oiga bien ahora el versículo 19. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Oiga, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 es el principio de la bienaventuranza. Aquí lo puedes ver. Y viendo el versículo 1, dice, y viendo la gente subió al monte y sentándose se llegaron a él sus discípulos. Y abriendo la boca le enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y por ahí comienza él a predicar. Cuando, óigame, tremendo. Esto es en Galilea, amado hermano. Dice la Biblia, si usted lee el capítulo 4, usted va a encontrar cuando Jesús entró a Galilea y se sentó y dice la Biblia que venían del otro lado del Jordán. Y se sentaban a escucharlo en el monte a hablar y a predicar. Óigame, y lo primero que le dijo a él, no pienses que he venido a anular, a abrogar la ley. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Pero la palabra cumplir, aquí esta palabra cumplir, es en el griego es plero, que significa para predicar, para fully preach. Él vino a enseñarnos la ley. Él no vino a obedecerla para que usted no tenga que obedecerla. Eso no hace sentido. Y eso es lo que predica mucho evangelio. Que ya él cumplió la ley, que ya la ley él la clavó en la cruz y ya es que tú no tienes que cumplir la ley. Eso es un disparate. Le voy a decir por qué es un disparate. Es un texto sacado fuera de contexto. Yo sé que hay un versículo que dice que todas las actas que estaban en contra de nosotros fueron clavadas en la cruz. Pero el acta que estaba en contra de nosotros era la muerte, no era la ley. Era la condenación. Un texto completamente sacado fuera de contexto. Y aunque lo saquen fuera de contexto, eso tú no me puedes explicar a mí. Porque el 18 comienza a explicar lo que dijo en el 17. Porque de cierto te digo que hasta aquí dice que perezca. Ve aquí. Que perezca el cielo. Pero en muchas versiones dice que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas estas cosas sean hechas. En otra dice hasta que acontezca. ¿Hasta que acontezca qué? Que pase el cielo y la tierra. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Mire para el cielo y mira la tierra ahora mismo. Donde quiera que usted se encuentre parado ahora mismo, mire al cielo. Usted está viendo un cielo nuevo. Mire a la tierra ahora. ¿Usted está viendo una tierra nueva? No. Usted no está viendo ni cielo nuevo, usted no está viendo ni tierra nueva. Eso quiere decir que ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todas estas cosas sean hechas. Entonces mira lo que dice el 19, qué terrible, porque él te explica, yo no sé por qué a veces estamos tan ciegos. Mira lo que dice Cristo aquí. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñar a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere y enseñare a este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿de qué mandamiento usted cree que estaba hablando Cristo? Pregúntese usted a usted mismo. Usted sabe que usted le venía a un judío con un mandamiento nuevo y lo acusaba de falso profeta y morían apedreados. La gente no lo hubiera escuchado. Porque dice que ningún profeta que venga hablando cosas nuevas hay que escucharlo. Los mandamientos no eran nuevos, eran viejos del Antiguo Testamento. Los antiguos de la Torá, de la ley. La ley está traducido como ley en el Nuevo Testamento, pero en verdad es instrucción. Es la instrucción que Dios le da al hombre. Ninguna, todas las leyes del Antiguo Testamento están vigentes. Lo que pasa es que nunca, una cosa es que esté vigente y una cosa es que tú tengas que obedecerla o que aplicarla. Porque hay diferentes leyes para todo el mundo. Usted no es levita y usted tampoco está en la tierra de Israel para ofrecer sacrificio. No hay templo. Nadie puede ofrecer ningún sacrificio. Cuando estaban en el tiempo de Israel, que estaba Jesús, Cristo ofrecía ofrenda. Todo ofrecía la ofrenda. Eran mandatorias para todo el pueblo de Israel ofrecer esa ofrenda. Eso no, usted y a mí no nos concierne. Pero eso no quiere decir que porque a ti no te concierne y porque tú no eres israelita o porque tú no vives en la tierra de Israel, quiere decir que estén abolidos, por favor. No penséis que he venido para abrogar, dice el 17, sino para cumplir. Y si te queda alguna duda, vamos. Y si queda alguna duda, usted puede ir al capítulo 28 de aquí mismo de Mateo. Vamos a buscarlo rapidito. Del versículo 16 al 20 dice, mas a los 11, aquí ves, mas a los 11, esto es Cristo hablando, hermano, esto no es cualquier persona hablando, mas a los 11 que se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Óigame, en el mismo monte donde Cristo le dijo que ninguna tilde de la ley iba a pasar y que por favor a enseñar los mandamientos de Dios. En el mismo monte, ahora están otra vez en el mismo monte, mas a los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y enseñad o doctrinad a todos los gentiles, a todo el mundo, a todos los paganos. Por tanto, y enseñarle a todo el mundo, bautizándolo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Mira esto, el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué fue lo que Cristo le mandó a hacer? ¿Usted cree que Cristo dijo, cuando yo me vaya, van a celebrar el domingo como día santo, día de reposo, en vez del sábado? ¿Really? ¿Really? ¿Usted cree eso? Cristo no hubiese calificado como Mesías si hubiera quebrantado alguna ley, si hubiera hablado en contra de alguna ley. Cristo hubiera sido descalificado como Mesías. Es absurdo, completamente. Hay que guardar los mandamientos de Dios, de rabo a cabo, todo. Desde el más pequeño mandamiento hasta el más grande. Hay algunos mandamientos que a usted no le incumbe, hermano. La Biblia, la Torá, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, fue escrito, eso es un libro de ley, un libro de cómo regir una nación.
Estamos en diáspora, estamos esparcidos, no estamos en la tierra. Son muchas de las cosas no nos aplican hoy. Oh, pero el diezmo lo quieres, ¿verdad? Oh, que me lo traigan el diezmo. Y te acusan de ladrón. Pero ¿qué ellos hacen con el diezmo? Ellos hacen lo que tienen que hacer con el diezmo. La mayoría de los cristianos, el 95%, hace lo que tiene que hacer con el diezmo. No lo creo. El diezmo era un tax, un impuesto que se le daba al levita, porque el levita era el que distribuía a los huérfanos, a las viudas, al pobre, al menesteroso. El diezmo era una contribución que el que tenía daba. Como es lo mismo que cuando usted le saca a los chavos de los taxes a ustedes de su cheque semana tras semana, ese es el diezmo de Estados Unidos. Y cuando usted va y usted es pobre, usted se va al welfare, le dan cupones. Ellos utilizan el mismo sistema de gobierno de Israel del Antiguo Testamento para regir esta nación y muchas naciones. Aunque no todo, no en su totalidad, porque sacan muchas veces a Dios del medio. Pero las leyes son basadas a través de este libro santo. So, no me venga a decir a mí que las leyes están abolidas. Es absurdo, completamente absurdo. Por eso es que estamos en exilio, por eso es que no tenemos la tierra de Israel, por eso es que no tenemos, por eso es que hay pobreza todavía en el mundo. Porque no hacemos caso a ese libro magnífico que Dios nos dejó. La Biblia de Pablo explica y dice que la ley es santa. Hermano, cada vez que alguien me dice que ya no estamos bajo la ley, oh, claro que no estamos bajo la ley. Estar bajo la ley significa que tú estás bajo la condenación de la ley. Claro que no estamos bajo la condenación de la ley. Estamos bajo la gracia, estamos bajo el perdón. Pero eso no te da licencia a ti para quebrantar la ley. No me da licencia a mí para quebrantar la ley. Esa es mi discusión con el cristianismo, con los teólogos cristianos. Es absurdo. Bien, pues vamos a ver lo que dice nuestro hermano Pablo acerca de la ley. En Romanos capítulo 7, versículo 14, 15, 16 y 17. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. La ley no es mala, hermano. La ley es buena. En este libro de Romanos es bien difícil de saberlo discernir. Porque cada vez que ocurre más de 50 veces la palabra ley. Pero cuando usted la busca en el idioma original, no toda es el nomos, que es la ley de Dios, sino que está hablando de diferentes leyes, la ley del pecado, la ley de Dios, la ley de la muerte, la ley. Él cataloga todo en diferentes leyes, pero no son leyes establecidas en un principio, sino que es la forma en la que él está comunicándose. Pero por ahora, en este versículo está hablando de la ley de Dios, que él sabe, reconoce que la ley de Dios es buena. Y mire aquí unos versículos más atrás, en Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Hablando de la palabra de cuando Pablo, todos los apóstoles, Pedro, Juan, todos los santos hombres de Dios después de nuestro Mesías, predicaron la palabra. Ellos utilizaron lo que conocen en el mundo hebreo como la Tanakh, que es Torah, Nevi'im y Writings, que significa los escritos, la ley de Moisés, los profetas y los escritos de historia. Eso era lo que ellos tenían. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Él está hablando aquí
de que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Y siempre, siempre me van a escuchar decir, vayan a donde Cristo. ¿Qué dijo Cristo de la ley? Dice la Biblia que no todas las cosas, ¿verdad? Que se habló, que habló Cristo, que hizo, que no darían basto, los libros no serían suficientes para expresar las cosas que él hizo y todas las cosas que predicó. Él vino a enseñarnos cómo guardar la ley. Pero lo más importante de la ley, que es más importante que los sacrificios, que las ofrendas, que los diezmos, es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso mismo, cuando tú vas a Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Es la confirmación que Pablo está diciendo que es el amor, amado hermano. Pero como tú vas a amar a Dios, bueno, tú amas a Dios, cuando tú amas algo, tú lo honras, y cuando tú lo honras, tú le prestas tiempo. Dios nos santifica. ¿Y cómo nos santifica? Bueno, guardando los mandamientos. No hay otra forma de santificación. La única forma que tú eres aparte es guardando los mandamientos, guardando la ley de Dios. Porque cuando una persona está bajo la ley, es que está bajo la condenación, no que está... es un malentendido lo que hay. Hay un malentendido. Tiene que prestar mucha atención a cómo, ¿verdad? Cómo utilizamos las palabras y todo hoy en día, porque eh, y el problema es las traducciones traen problemas. Y yo le voy a probar a ustedes que las traducciones traen problemas. Mira, yo te voy a explicar ahora, y por favor, ahora sí que presta atención porque esto es profundo. La Reina Valera Gómez, y también está en la Reina Valera de 1960. Si la quiere buscar, mire hermano, la puede buscar en cualquier Biblia. Yo estoy utilizando esta porque este es el que tengo a la mano en la computadora, eh, online. Pero si nosotros buscamos Romanos capítulo 10, en la Reina Valera, lo tengo aquí en mis manos. Voy a tratar de conseguirlo rapidito aquí. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ok, cualquier persona podría decir, leyendo este versículo, ves que el fin de la ley es Cristo, ya Cristo ya no es más ley, el fin de la ley es Cristo. Pues porque dice la palabrería que usan, la forma que usa, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, la justicia a todo aquel que cree, cualquiera que podría decir, y en verdad, de la manera que el evangelio, los evangelistas, muchos hombres de Dios y muchos cristianos lo entiende, es que ya no hay ley, porque el fin fue Cristo la ley, y que la justicia a que cree, que solamente con creer tienes. Bueno, eso es erróneo. Primero, Pablo dice en otra escritura que tú crees. No te jactes por eso, porque los demonios creen también. O sea, vamos, yo quiero desglosar este versículo. Atienda bien, porque este versículo está escrito de una forma, pero no es lo que usted cree. Y se lo voy a probar. Vea. La Biblia de estudio en inglés. Christ is the end of the law. Cristo es el fin de la ley. En orden, in order to bring righteousness to everyone who believes. O sea, este versículo está bien mal traducido. Dice que Cristo es el fin de la ley para que por la righteousness, que se es la justificación a todo aquel que cree. O sea, que solamente con creer que ya no hay que guardar la ley. Muy mal traducido en inglés. Si usted supiera griego, usted no diría lo mismo. La palabra telos es esta, que es end of the end. For, nomu, que es la ley, Christus. Telos, en
hay unos documentos de la palabra telos, no es final, no es final que usted se cree. Nosotros creemos que es que se terminó, pero no es final, sino que es como un como cuando usted está jugando al tiro al blanco. Es un blanco. Es la meta. En la meta dice fin, ¿verdad? El fin. Pero no es que Cristo cuando murió hizo el fin, sino que la ley tiene como meta llevarte a Cristo. Y te lo voy a probar. Te lo voy a probar. Por eso digo que esto está bien mal traducido. Usted tiene que. Este es el English Study Bible. Lo vuelvo a repetir con calma. No es que Cristo es el final de la ley. Es que la ley, la meta de la ley es llevarte a Cristo. La meta de serlo fiel es llevarte a Cristo. Y otra palabra que quiero que vea es que para todo aquel que cree, la palabra que cree en nosotros es como creer sin actuar. Pero en el griego y en el hebreo es un verbo, requiere acción, que no es solamente creer, sino también tiene que ser fiel, firme y fidedigno. Esto cambia totalmente, totalmente el entendimiento que nosotros tenemos acerca de este versículo. Aquí otra vez, Romanos capítulo 10, verso 4, aquí lo tienen. The Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe. Eso está muy mal. Usted va a ver que esta es la King James. Esta es la King James. Y aquí está la palabra is end, telos. La G5056 se pronuncia así. Strong's G 5056. Tell us. Tell us. Bueno, telos continuación the end of which all things relate, the aim, the purpose. Mire todos los usos que tiene. Yo no sé si usted puede entender inglés. Si está viendo, si usted no entiende inglés, yo voy a tratar de. Son muchos usos. Usted tiene que coger según el contexto. Y aquí el contexto es el propósito de la ley. The end to which all things relate, the aim, the purpose. Esto fue el señor Strong, que muy buen trabajo que hizo, pero él puso toda los usos que se le dio en la Biblia cuando se tradujo, pero el verdadero es aim, porque cuando usted le pregunta a un griego, hay muchos documentos que hablan de esto, los telos, que eso no es ningún final, sino que es la idea principal de esa palabra es definitivamente en la mira que es Cristo. Mire lo que dice, lo voy a enseñar ese mismo versículo romano, ¿verdad? Ese mismo versículo en la King James dice, porque for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. Pero fíjese como dice la TS, que es el de Scripture 2009. For Messiah is the goal. ¿Usted ve? Aquí está diciendo que Cristo es el fin de la ley. Pero acá está diciendo que Cristo es la mira, el blanco de las instrucciones, de la Torá, de la ley. Para todo aquel que cree. Pero fíjese la Tree of Life, tremenda versión. Dice que for the Messiah is the goal of the Torah. Porque Cristo es el fin de la Torah. O sea, el fin, la meta, el blanco. Como cuando usted está jugando el tiro al blanco. El propósito es llegar a Cristo.
La ley te lleva a Cristo. As a means to righteousness to everyone who keep trusting. Para aquellos que siguen confiando. ¿Ok? La Kadosh. ¿Qué dice la Kadosh? Usted se da cuenta que todas las versiones no te dan el mismo entendimiento. Pero usted lo puede discernir por el contexto, hermano. Mire, la Kadosh dice, porque la meta a la que la Taná apunta es el Mashiach, quien ofrece justificación a todos los que confían. Usted está viendo cómo cambia el entendimiento. La meta de la Torah, la meta de la ley, la meta, el propósito, ¿ah? Es apuntarte, llevarte a Cristo para que Él te justifique. No es lo mismo que decir, porque el fin de la ley es Cristo, ya y para la justicia todo aquel que cree. Ese verso se presta y se ha prestado por muchos años para decir que ya no hay ley y que la justicia es más que creer. No, muy mal, muy erróneo, porque le estoy mostrando que lo que está tratando de decir aquí es que la meta de la ley es llevarte a Cristo, para que Cristo te justifique si tú confías en Él y si eres fiel a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreo nos habla y nos dice a nosotros que y no da un warning en inglés, es una advertencia a todo aquel que peca deliberadamente porque pisotea la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque está saliéndote de la mira, está saliéndote de la Taná, está saliéndote de la Torah, está saliéndote del mandamiento. No te puedes salir del mandamiento, tienes que mantenerte ahí. No estoy diciendo que nosotros vamos a ser justificados por las obras de la ley. Nosotros somos justificados por permanecer en Cristo. Y la Biblia dice en Juan que Dios es la palabra, que Cristo es la palabra, the word, el verbo, y que el verbo se hizo carne. Hermano, Él es el mandamiento, Cristo es la palabra, Cristo es el Deuteronomio, Cristo es el Génesis, Cristo es el Éxodo, Cristo es el Levítico, Cristo es número, Cristo es todo ahí. Con Cristo es la Torah, Cristo es el mandamiento, no te puedes salir de ahí. Pues Él te va a justificar, la palabra viene de Él. Ahora, ¿qué fin de la ley? Según la Septuaginta, ¿qué fin de ley? Cristo, en justicia a todo creyente. Porque el Cristo es el fin de la ley para justicia a todo el que crece en la pechita. Esto está mal traducido. Las mejores traducciones aquí es la TS9, esta que está aquí, la Scriptures, y la TLB. Y sin embargo, utilizaron los mismos manuscritos griegos para poder traducirla. Yo amo la Reina Valera, pero si tú estudias bien, usted se da cuenta del error. ¿Verdad? Se da cuenta. Porque a lo mejor el que la escribió lo entendió como yo lo estoy entendiendo, pero usted lo está entendiendo de otra manera, porque de la forma que se hablaba en ese tiempo era de esa manera. Quizás ellos entendían porque ellos estaban, pero no pensaron en las generaciones futuras cómo el lenguaje va cambiando. Y ahora quiero mostrarle otra cosa. Fíjese, este es otro pasaje que se utiliza para decir que ya no, que Cristo es el fin de la ley, bla 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 bla, etcétera, etcétera. Gálatas capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque justo por la fe vivirá. Ahora, usted tiene que ver que había gente que pecaban, que hacían cuanta barbaridad y se creían que porque se estaban circuncidados y porque hacían los sacrificios, que con eso le bastaba. Era como una justicia basada en obra.
A eso es lo que se refiere este versículo. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque es evidente que el justo vivirá por la fe. Por la fe vivirá. Ahora, si usted lee este versículo, atienda bien, porque esto también es profundo e importante. Esto es un versículo difícil, dificultoso. Dice que por la ley ningún hombre se justifica para con Dios, pero entienda que está hablando de aquellos que abusaban, que se jactaban de la ley y no la guardaban. Eso le pasaba a los fariseos, por eso Cristo los acusó. Dice que ustedes hablan tanto de la ley y no guardan la ley y me quieren matar. Eso no es guardar la ley. Ellos se jactaban de que tenían la ley, pero si tú tienes la ley, tú no vas a querer ni matar, porque eso es un deseo malvado en el corazón. Ese es lo que se está refiriendo. ¿Por qué? Dice el versículo, porque el justo vivirá por la fe. Este versículo se presta para que usted entienda que es solamente por creer. Y yo le voy a probar a ustedes que esto no es lo que está diciendo este versículo. Versículo está diciendo que no es porque tú te jactes que tengas ley y hagas un mandamiento 2 y después el resto los quebrantes. No, dice que el justo vivirá por la fidelidad. Y yo le pregunto a usted qué es fidelidad. ¿De dónde usted cree que sacó Pablo de Gálatas 3, capítulo 11? Él no sacó eso del aire, ni eso se lo inventó él. Eso salió, hermanos, de Habacuc, capítulo 2. Vamos para Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. Permiso, por un momentito. Habacuc, capítulo 2. ¿Dónde estamos? Habacuc. Téngame paciencia. Habacuc, capítulo 2. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él. Usted está viendo el contraste. Mas el justo por su fe vivirá. Y esto está mal traducido, pues claro, obviamente está en el español. Vamos a buscarlo en el hebreo, porque Habacuc es en hebreo, hermano. El idioma original es hebreo. Y vamos a estar viéndolo en un segundo. Pero quiero que usted vea y se enfoque aquí. Enfóquese aquí. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta delante de él. ¿No es eso lo que Pablo está hablando aquí? Y por la ley ningún hombre se justifica para con Dios. Es lo mismo, se lo está diciendo en otras palabras. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él. No te desguille de que tú naciste bajo el pueblo de Israel, porque si no eres fiel, Dios te corta también. Eso es lo que Pablo, o lo que Habacuc le estaba diciendo a ellos. Ustedes se enorgullecen y no eres recto delante de él, que eres israelita, te enorgullece de que estás circuncidado, te enorgullece de que llevas sacrificio, pero lo más importante, que es el amor, no lo llevan. Entonces, más el justo por la fe vivirá. Está mal traducido, dice, se supone que sea, más el justo por su fidelidad vivirá. ¿Por qué? Porque no es porque tú naciste cristiano, ni que tus pais sean pastores. Es lo que se está refiriendo aquí. Es que el justo, el righteous one, va a vivir por su fidelidad. Y lo vamos a buscar en el hebreo. Téngame paciencia, aquí vamos. Aquí está. Look at the proud one. Mira aquí el alma que se enorgullece. His soul is not upright. Tu alma no está correcta. Aquí sigue el dedito, aquí el mouse. But the righteous, el justo, will live, va a vivir by his faith. Ahora, mira aquí abajo que dice la palabra 50-30. Si usted sabe buscar en un diccionario Strong hebreo, búsquela. Be'emuná. Y mire lo que dice abajo, me dice firmness, steadfastness, fidelity. No dice nada de creer. Obviamente, porque para tú ser fiel tienes que creer. Tú no le vas a hacer algo fiel a que tú no puedes creer. Eso no es creer como usted se cree, es ser fiel. Aquí está en hebreo. Hinei ufala lo yashra nafshobo vetzadik be'emunato yehiye. Esta es la palabra, be'emunato, by his faith. Usted ve abajito ahí,
debajo de donde tengo el pointer del mouse, dice by his faith, but it's not no es por la fe, es por su fidelidad. Y vamos a cliquear la palabra y te voy a llevar. Esta es la palabra, la 530. Míralo aquí, la definición. ¿Usted ve aquí? ¿Qué dice aquí? Definición. Firmness, steadfastness, fidelity, firmeza y fidelidad, hermano. Y aquí está otro uso. Steady, tranquilo, ahí, mantenido. Steadfastness es cuando uno persevera. Truth, que es verdadero. Faithfulness, estos son los usos que se le dan a esa palabra en el Antiguo Testamento. Faith, faithful, faithfully, faithfulness, honestly, responsabilidad, confianza, tranquilo, quieto ahí, siempre con Dios, fidelidad. Ahora usted va y vuelve y lee el versículo y se va a dar cuenta que este versículo de Gálatas, capítulo 3, verso 11, está Pablo citando a Habacuc, capítulo 4, con el entendimiento de que la fe es fidelidad, no solamente creer. Por eso en el libro de James, en el libro de Santiago, dice que los demonios creen también, que no te dejes llevar por eso. Es la fidelidad. Usted está viendo cuánta dificultad hay, cuánto problema hay en la Biblia hispana. Hay muchos, hermanos, pero yo como quiera las leo. ¿Por qué? Porque de ahí yo aprendo dónde están los errores para yo poderle enseñar a usted dónde es que están todos los errores. Y no son que son errores, es que usted los malentendido muchas ocasiones. Y con eso concuerda las palabras. Cuando dice que no se le añade ni se le quite. O sea, si dice que la ley es que es parte de para siempre, usted no entiende. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, estos son mis mandamientos para siempre, por generaciones, para extranjeros, para extraños, una sola ley para ti y para el que afuera. Que es parte de para siempre, usted no entiende. De forever, no entiende. Búsquelo. Los mandamientos son para siempre. ¿Ok? Algo tremendo, algo muy tremendo. Y vale la pena estudiar, vale la pena, ¿verdad? Espero que hayan entendido. Aquí los quería llevar otra vez, porque el Mesías es el blanco, el Mesías es la meta, Cristo es la meta de la ley de righteousness, de la ley justa. O sea, que te está diciendo que la ley es justa para todo aquel que es fiel. No te está diciendo que Cristo murió y ya se acabó la ley. Eso no es lo que te está diciendo este versículo. Y fíjese que este es el versículo que más mentan, uno de los versículos que más menta para decir que ya que el fin de la ley es Cristo. Bien, amados hermanos, continuamos. Ya estamos terminando con esta parte del testimonio y quisiera decirle que con esta sección termino explicando acerca de los mandamientos, y esta será la primera parte. Le sugiero que, ¿verdad?, que estudie conmigo y que síguenos en la segunda parte, de la cual explico mi experiencia en la iglesia pentecostal y por qué me fui de la iglesia donde pertenecía. Como muchos saben, pertenecía a la iglesia Palabra de Dios Sin Levadura, a los pastores Joan Sánchez y Pedro Sánchez, en la ciudad de Hartford, Connecticut. Quiero hacer por terminado con esta sesión, con unos varios versículos, ¿verdad?, acerca de los mandamientos, porque esto es una de las cosas que a mí me llevó a buscar más allá, a indagar más allá, porque cuando uno le pregunta a los líderes y uno hace preguntas, ellos a veces no tienen ni la respuesta, o te dan una respuesta que no es satisfactoria para ti, porque la Biblia no te deja atrás,
La Biblia te da confirmación a ti de las cosas, de las dudas que tú tienes. Por eso es que tenemos que ir a la palabra. Mire, fíjese, hermano. Mira que claro habla aquí en Primera de Juan. A nuestro amado hermano Juan dice: hijitos míos. Esto es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el 7. Aquí donde está, aquí empezamos, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Oigan esto, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea que si alguien comete una falta, nosotros tenemos a quién: a Cristo el justo, a Yeshua HaMashiach, al Mesías. El segundo versículo dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Así que vamos al número 3 acá. Y dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Que conocemos a quién? A Cristo. Y no solamente a Cristo, al Padre. Él está hablando: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Está hablando de conocer a Dios y conocer al Hijo. No está hablando solamente de conocer a Cristo. Está hablando de conocer a Dios a través de Jesucristo. Dice que el que si perdón, vamos a comenzar de nuevo el 3. Dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Ok? Y el Nuevo Testamento no hay un establecimiento de mandamientos, es solamente una repetición de los mandamientos que ya están establecidos. Seguimos el versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Oiga, esto es fuerte. Pero el 5 dice: pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿en quién? En Cristo, debe andar como él anduvo. Oiga eso. ¿Y cómo él anduvo? Él anduvo guardando la Torá. Él anduvo guardando el Shabbat. Él anduvo no comiendo comida inmunda. Entonces, ese es el entendimiento que yo tengo. Y eso no es la doctrina cristiana. Por eso es mi cambio, hermano, de cristianismo al mesianismo, porque yo encuentro que en el cristianismo no hay una respuesta suficientemente clara para abolir las leyes, porque la Biblia a mí me demuestra lo contrario. O para abolir, cuando dice abolir la ley, está diciendo abolir los mandamientos. Y esto lo vamos a ver en los otros versículos. Sígame con cuidado, ¿ok? Dice el versículo 7: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. Está viendo, esto no es un mandamiento nuevo, sino el mandamiento que antiguo que habéis tenido desde el principio. ¿Dónde es el principio? No te está diciendo cuál es el principio para ellos. Mira, hermano, el principio de Israel es en el monte Sinaí. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, ¿cómo entonces ahora no hay que guardar los mandamientos? Es como contraproducente la predicación del evangelio en muchas ocasiones. Yo tengo que admitir que yo amo el evangelio, hermano. Yo amo el cristianismo. Hay muchas enseñanzas profundas y muy bonitas, pero hay mucha contraproducencia. Se está contradiciendo demasiado. Y este es el problema del cristianismo, que se contradice mucho, hay muchas buenas personas, muchas no. Aquí yo no, quiero dejar en claro que yo no estoy poniendo en prueba o poniendo a juicio su salvación con Cristo, la relación de cada hermano y creyente en Cristo. No. Yo lo que estoy es cuestionando su doctrina, porque es dañina y a muchos no le hace daño, porque aunque digan que ya la ley está abolida, pero ellos mismos la guardan, ellos mismos no pecan, ellos mismos se cuidan viven en santidad. Pues ¿en qué quedamos? O vive en santidad o no vive en santidad. ¿Hace falta la santidad o no hace falta la santidad? Claro que hace falta la santidad, pero solamente alcanzamos santidad cuando guardamos los mandamientos. Una persona que te dice a ti hay que vivir en santidad y al otro día te dice pero la ley, ya Cristo abolió la ley, se está contradiciendo, hermano. Es obvio que se está contradiciendo. Y entonces buscan y tratan por todos los medios de buscarle alguna explicación bonita para que se oiga bonito, pero como quiera que sea, es contraproducente, no importa cómo usted lo ponga. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3.
El primer versículo dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, oiga bien, el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, amado hermano, ahora somos hijos de Dios y aún no se nos han manifestado lo que hemos de ser. Están hablando ahí del cuerpo glorioso, de verdad, cuando se glorifique el cuerpo de la resurrección. Pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él. Usted ve, ahí seremos perfectos. Porque le veremos como Él es. Y el versículo 3, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No hay otra cosa. Usted no puede purificarse de la manera de usted. Usted tiene que purificarse. Nosotros tenemos que purificarnos. No a nuestra manera, sino a la manera que está establecido desde un principio. Ahora, número 4. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley. Oh, aquí hay un problema para los que dicen que está aboliendo la ley. Que ya la ley Cristo la abolió. Aquí hay un problema serio para esta doctrina. Porque dice que cualquiera que comete pecado traspasa la ley. O sea, no guarda la ley, infringe la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. Ahora, nosotros tenemos que mantenernos sin transgredir la ley. Porque es la única manera que tú te mantienes puro. Eso quiere decir que cualquiera que peca está rompiendo la Torah, está rompiendo el mandamiento, está rompiendo la palabra. Esa es la palabra de Dios. Entonces, si está abolida, ¿por qué Juan está escribiendo aquí que cualquiera que comete pecado traspasa la ley? Ven acá, Juan. Oye, Juan, pero dime una cosa. Juan, está aquí los evangélicos dicen que ya Cristo abolió la ley. No, hermano Guardemar. Yo te estoy diciendo que cualquiera que comete pecado traspasa la ley. Porque el pecado es transgresión de la ley. Hello, church. Y sabéis que el número 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, tú tienes que andar como Él anduvo. Volvemos a como Él anduvo. Como Él anduvo, guardando todos los mandamientos, incluyendo el Shabbat, incluyendo el descanso, incluyendo el día del sábado, incluyendo no a la idolatría, incluyendo no comer comida inmunda. No peca todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. ¿Te ves? El número 7, este es importante, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como también Él es justo. Y el que hace pecado es del diablo. Un momentito aquí. Un momentito aquí. Aquí la cosa se puso seria. El que hace pecado es del diablo. Ahora, vamos a ver lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Vamos acá arriba al 4. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley. O sea que es lo mismo pecar que no obedecer la Torah o traspasar la ley. ¿Verdad? Eso quiere decir que aquí podemos cambiar un sinónimo de pecado es no guardar la ley o no guardar el mandamiento o no guardar la Torah. Pues póngale aquí en el versículo 8 aquí. El que no guarda la Torah es del diablo. Oh, eso está fuerte. El que no guarda la ley es del diablo. Bueno, eso es lo que te está diciendo el 4. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley. Cometer pecado y traspasar la ley es sinónimo, es lo mismo. El que guarda la Torah no comete pecado. El que guarda la ley no comete pecado. El que no guarda la Torah comete pecado. El que no guarda la ley comete pecado. El que no guarda la Torah es del diablo. Y no lo digo yo, lo está diciendo Juan. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. El diablo no hace caso a la Torah de Elohim desde el principio. Para esto apareció Yeshua de Mesías, para deshacer las obras del diablo. Vamos a seguir. Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
No está hablando de los mandamientos de Pablo, no está hablando de los mandamientos de Jesús, no está hablando de los mandamientos de Elías, no está hablando de los mandamientos de Moisés, está hablando de los mandamientos de Dios. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y sabemos también que si usted le vio este testimonio completo, esta clase completa, fe, sabemos que es fidelidad también, porque la fe sin obra es muerta, hermano, es fidelidad. Métale aquí la palabra fidelidad y vuelva a leerlo. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fidelidad. Aleluya. Se pone fuerte esta palabra, hermano. Lo que pasa es que nosotros la leemos como el papagayo sin estudiar. Mira lo que dice 2 de Juan capítulo 1. Mucho me regocijé, el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado de tus hijos que andan en la verdad, tal como nosotros hemos recibido el mandamiento de ¿quién? Del Padre. Óigame, ¿cuándo fue que el Padre le dio el mandamiento a los discípulos? A Juan, como judío, hablando como judío, como hebreo, como israelita. Hermano, fue en el monte Sinaí, donde el Padre Abba, el Eterno, Adonai Sabaoth, el Padre, el Todopoderoso, ahí fue que le dio los mandamientos a Israel, fue en el monte Sinaí. Vuelvo y leo. Mucho me regocijé porque he hallado de tus hijos que andan en la verdad, tal como nosotros hemos recibido el mandamiento del Abba, del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiendo tu mandamiento nuevo, oiga bien, no hay mandamiento nuevo, sino que como aquel que hemos tenido desde el principio, que nos amemos uno a nosotros. Cuando usted se va al Antiguo Testamento, usted tenía que amar hasta los esclavos, y los esclavos no eran esclavos porque era legal la esclavitud, sino porque esclavos eran aquellos que cometían crímenes y no tenían cómo pagar, y los ponían a servir hasta que cumplieran su condena. Y si las condenas cada 7 años en el Shemita, en el año de los Shemitas, tenía que dejarlo ir, y más si era del pueblo de Israel. O sea, las leyes son justas, las leyes son buenas, amados hermanos. Que nos amemos los unos a los otros. Las leyes de Dios son buenas. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él como vosotros habéis oído desde el principio. Hermano, cuando usted ve un mandamiento en el Antiguo Testamento, usted tiene que analizar si eso le toca a usted, si eso aplica hoy o no. Pero por favor no diga que está abolido, sino simplemente que no aplique en este momento, no le aplica a usted. Ninguno, oiga bien, está abolido, dicho por Jesús, dicho por el Mesías. Óigame, y cuando Moisés daba los mandamientos, la firma, lo último, yo Jehová decía, yo Jehová, y decía, para siempre, eterno. Este es mi pacto con el pueblo eternamente. Aleluya. Vamos a ver acá en Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Usted está viendo aquí, está haciendo una señalación aquí directa, y está identificando de quién son los mandamientos. Los mandamientos son de Dios y el testimonio es de Yeshua, de Jesucristo. Oiga bien, los cuales guardan los mandamientos de Dios. El diablo fue a hacerle guerra a quienes, a los que guardan la Torah, a los que guardan la palabra de Dios y los que tienen el testimonio de Jesús. Son dos cosas, son los que guardan la palabra y los que tienen el testimonio de Jesús. Pero mira esto, acá hay más acerca de este tema. Apocalipsis capítulo 14, versículos 12 y 13 dice: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y la fidelidad de Jesús, la fe de Jesús. Los que guardan la Torá, los que guardan el antiguo mandamiento, los que guardan los pactos de Dios. Aleluya. Y la fe de Jesús. Y dice el 13: y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor
Sí, dice el Espíritu, porque descansan de su trabajo, pero sus obras con ellos continúan. Aleluya. ¿Usted está viendo? Guarda los mandamientos de Dios. Esos son los que tienen la fe de Jesucristo. Esos son los que descansan de sus trabajos. Amén. Y que mueren en el Señor. Los que guardan los mandamientos de Dios y creen en el Señor. Esos son los que mueren en el Señor. Así que, hermano, hay que ponerle cabeza, hermano, a esto. La Biblia dice en Mateo, cuando buscamos la Biblia en Mateo, capítulo 5, 16 y 17. Dice, no penséis que he venido, perdón, en Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, oiga bien, muy pequeño, así se enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor de la de escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ay, eso está fuerte. Los escribas y los fariseos que eran celosos de la ley. Usted está viendo, hay mucho que aprender, amado hermano. Y si usted quiere saber cuándo es el cielo nuevo y la tierra nueva, léase Apocalipsis capítulo 20, capítulo 21. Usted se va a dar cuenta que tienen que acontecer muchísimas cosas y luego el milenio. Después del milenio es que viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Después del milenio. Aquí te está diciendo que hasta que eso no pase, ninguna jota, ninguna tilde de la ley pasará. Todo tiene que... Y después te dice que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Los católicos que ya no enseñan, que enseñan que el mandamiento número 2 de Éxodo capítulo 20 de la idolatría, que no, eso no importa, que los ídolos, que aquello, que lo otro, cuantos ídolos del diablo tienen, óigame, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, con peligro a ser lanzado al lago de fuego. Evangélico que dice que el domingo es el día, que porque Cristo resucitó ese día, que por eso que nosotros guardamos el domingo en vez del sábado. Óigame, enseñándole a quebrantar el sábado. Oye, buscando una excusa bien bonita, porque se oye bien bonito, es muy bonito que se oye, pero eso no es así, porque la Biblia dice que el cuarto día, el cuarto mandamiento es el séptimo día. Cualquiera que quebrante, usted pastor que enseña eso, usted será llamado pequeño en el reino de los cielos, con peligro y con una oportunidad de que sea lanzado al lago de fuego con el diablo también. ¿Por qué? Porque estás quebrantando los mandamientos de Dios. Óigame, y todos aquellos que predican que la ley está abolida, está a pique de que cuando Cristo venga seas lanzado también al lago de fuego. Esto es un problema, hermano. Yo no me arriesgo, no se arriesgue. Óigame, para mí guardar los mandamientos, celebrar el Shabbat, para mí guardar mi cuerpo de comida inmunda, para mí el guardar todas las fiestas de Levítico, donde las celebramos, no a la forma de sacrificio y eso, porque eso no nos corresponde a nosotros, eso no es de nosotros, y eso es algo que vamos a estar explicando pronto. Poco a poco, eso es algo que usted no puede hacer. ¿Por qué? Porque no hay templo número uno. Y eso le toca a los levitas, eso no es trabajo de usted. Así que usted tenga cuidado en de decir que está abolida, porque la Biblia habla muy ciertamente que en un futuro todavía Él escogerá levitas para que sirvan en su casa, ¿ok? En su templo. No esté diciendo que están abolidas las leyes, porque eso es un problema. Eso es un problema bien grande, bien terrible. Las leyes no están abolidas, la Torá no está abolida. Oye, si la Torá está abolida, pues ¿para qué usted carga un Antiguo Testamento? Si eso a usted no le incumbe entonces. Usted tiene que pensar en que usted tiene una responsabilidad con Dios de dejar de estar escuchando teología. ¿Ah? Teología. Muchos de los evangélicos protestantes
mandan al infierno a todos los católicos, los mandan para el infierno, para ellos los católicos son del diablo, y se han atrevido a decir, y yo estoy de acuerdo también con que la estructura de la iglesia católica es una Babilonia, y se atreven a decir que ese es el dragón, y que ese es el diablo, y que es la iglesia católica, por las cosas que han hecho, y con mucha razón. Pero no están viendo que los pentecostales, que los adventistas y que todos los protestantes son católicos también. Por eso es que le llaman hijos de Constantino. ¿Por qué? Porque comenzaron a reformarse, pero nunca terminaron de reformarse, porque todavía cargan con las mentiras de Roma. Todavía está cargando con Babilonia. Todavía en la iglesia evangélica se está cargando con todo ese culto que era sincretismo, y todo eso se estaba metido todavía usted celebra febrero, el día de los enamorados de San Valentín. Usted tiene en su corazón a Babilonia, usted está celebrando Babilonia, usted se está celebrando, usted es católico, puede llamarse pentecostal, puede llamarse bautista, puede llamarse lo que sea, cualquier denominación de las 33.000 denominaciones que hay. No importa, usted es un católico protestante. Si usted celebra Easter en vez de la Pascua, de Passover, ¿ah? De la fiesta de los panes sin levadura, si usted ya celebra Easter, usted también es de Babilonia, usted también es un católico. Óigame, ¿cómo que Viernes Santo y después el domingo de resurrección? Si la Biblia dice que Cristo tuvo 3 días y 3 noches, ¿ok? De viernes a domingo solamente hay 2 días y 2 noches. No hay 3, hay 2. Por favor, eso ni en matemática suma bien. Eso no tiene que ver nada con Cristo. Eso es cogiendo un diablo y metiéndole una pinturita de santo para que la gente se crea que es algo cristiano, que es algo, ¿verdad? Que es algo del Señor. No, pues si usted celebra Easter, si usted pone con huevos para que sus hijos se vayan a recolectar huevitos en la iglesia, por aquí, por allá, jugar con los huevitos de Easter, usted también es un católico. Un católico, si es protestante supuestamente, usted es un protestante católico religioso de Babilonia. Tiene que salir de eso. Tiene que salir de eso. Cuando la Biblia dice, sal de ahí, pueblo mío, le está hablando a usted. Porque Dios, fíjese, todavía lo considera pueblo. Porque Él murió por usted. ¿Ah? Y por eso es que yo salgo. Mira, mucha gente me acusa a mí y que de apóstata. Déjeme decirle que yo estoy saliendo de la apostasía. Porque la que está en apostasía es la iglesia pentecostal, la iglesia católica, la adventista, toda bautista, todo lo que sea. No importa si usted dice que la ley está abolida, usted está en apostasía. Porque cuando se predicó de la apostasía significaba salirse de la ley de Dios. Si usted está fuera de la ley de Dios, usted anda en apostasía. Yo salgo de la apostasía y vengo a la verdad de Dios. Y ahora me están acusando a mí de apóstata. Esto es que ilógico. Que una persona que quiera regresar a sus raíces, a donde verdaderamente tiene que estar, lo llamen apóstata. Y no se está dando cuenta que los apóstatas son los otros. Los apóstatas son todos aquellos que todavía ponen un arbolito de Navidad en su casa. Eso es apostasía, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia habla que esas son las costumbres de las naciones. No hagan lo mismo que ellas. Pero no, nosotros como buenos creyentes, cristianos, entre comillas, tuvimos que meter esa costumbre pagana del diablo dentro de la iglesia y después disfrazarla con un nacimiento debajo del arbolito. Mira qué lindo, precioso. Dios te dice no haga esto y eso es lo primero que hacen. Por favor. Entonces, ese es el problema que yo tengo, ese es mi testimonio, este es mi testimonio, amado. Que la gente quiere acusarme a mí de apóstata, cuando la apóstata, el evangelio moderno está en apostasía. Hay que regresar a la Torah, hay que regresar a los mandamientos del Padre, hay que regresar a la restauración del reino de Israel, hay que regresar a la restauración de la lengua original, hay que regresar, amado hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde, por favor no se pierda la segunda parte de este testimonio, esta es solamente la primera parte. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y cualquier comentario, hermano, no tenga miedo, envíe comentarios, preguntas, discusión, lo que quiera, no importa. Solamente sea
sea modesto y no deje palabras malas ni cosas así, porque así, si es así, pues lo borro el comentario. Pero puede enviar cualquier comentario después que sea sano, ¿ok? Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta aquí mi parte.